Isaías capítulo 35, verso 8, habla acerca de la venida del Espíritu Santo, hermanos, de la victoria gloriosa del Señor. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Una vez más, verso 8, está hablando de una forma de vida. Metafóricamente hablando, habla de una conducta, habla de una forma de pensar que gobierna nuestra forma de vivir. Dice, y habrá calzada y camino, y será llamado, juntos, camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, dice la Escritura. Hermanos, una vez que nosotros somos invitados por Dios a caminar con Él, a andar con Él, a someternos a Él, y obviamente, hermanos, aquí tenemos que ser humildes, tenemos que ser enseñables. Jóvenes, hay que quitar el prejuicio que hay en nuestro corazón, hay que quitar los malos testimonios. Es obvio, es seguro que han visto malos testimonios, es seguro que pueden ser en casa, pueden ser en la congregación, pero aquí tenemos que ser muy sensatos en lo que nosotros vamos a decidir. A final de cuentas, somos personas morales y cada acto que se propulse por cada pensamiento nuestro vendrá a ser pesado en el último día, en el día del juicio, y cada uno va a recibir lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, por eso es importante que entendamos que el Señor ha estado trabajando con nosotros desde tiempo atrás, hermanos. Desde tiempo atrás Él nos conoce. Cuando papá y mamá se unieron, había una fábrica, y esta fábrica de alguna manera genera, ¿sí?, espermas. Cuando ellos se unen, de alguna manera en mamá hay un huevo, llamémosle así, y ese huevo, obviamente esta fábrica de espermas son expulsados, y son miles y miles de espermas los que van con un solo objetivo. Es impactante, escúcheme, es impactante saber que ellos ya tienen programado a dónde tienen que llegar. No hubo antes una práctica, un simulacro. Vamos a hacer un simulacro para que sepan a dónde van a llegar. No existió eso. Sencillamente en una unión sexual lícita de papá y mamá de un matrimonio, hay un contacto sexual y papá arroja espermas. Y esos espermas, que son miles y miles de espermas, van con un propósito: fecundar ese huevo. Pero lo digno de resaltar es que solo uno entra. Todos los demás sencillamente van al desecho. Dios viene trabajando contigo desde hace mucho tiempo. Tú eres ese victorioso, tú eres ese. Muchos se quedaron en el camino, por eso el canto dice: yo habito al abrigo del Omnipotente, yo moro bajo la sombra del Altísimo. Caerán a mi lado 1000 y a mi diestra caerán 10,000, mas a mí no llegará. Pero es muy importante que entiendas, Dios no es la idea quizá mal formada que tus papás torpemente te han querido meter. No es tienes que obedecer y te callas la boca. No, eso no es Dios. Pedimos perdón si muchas veces a lo mejor torpemente no hemos podido explicarlo, como vocero de los padres, como ministro. Pero quiero decirte que Dios ya está desde la eternidad planeando un destino para ti. Y una vez que tú sales de esa fábrica llamada testículos y entras
a otro universo. Escúchame, es una circunferencia y sales de ahí propulsado y vas a otro universo que se llama vientre de mamá. Y en ese vientre de mamá comienza de alguna manera el esperma y el óvulo a conjuntarse y por la orden de Dios comienza a formarse cada parte que ese pequeño ser, que esa alma va a necesitar para cuando sea nuevamente expulsada de ese universo al que acaba de entrar, que se llama vientre de mamá. Por 9 meses va a estar siendo formado. Y después de 9 meses tiene que llegar el tiempo de alumbramiento. Y ese bebé sale a este mundo. Ese bebé sigue siendo tú. Conforme va pasando el tiempo, al cumplir 1 semana, 2 semanas, 3 semanas fuera del cuerpo, sigues evolucionando. La nariz que tienes ahorita no es la misma que cuando tenías tú de alguna manera 2 meses, 2 años, 3 años. La misma piel que tienes no es la misma, valga la redundancia, ha venido modificándose. Y quiero decirte que ahora que estás en este universo, estás siendo tratado porque te van a expulsar nuevamente y te van a mandar a la eternidad. Y tú necesitas ser muy serio, entender que no es la idea arruinarte tu juventud, arruinarte tu felicidad, arruinarte tus gustos. No, el propósito de estas reuniones, el propósito de papá y de mamá al traerte es que tú puedas capacitarte, que tú puedas prepararte para cuando te llamen. Aquí tenemos que ser muy enfáticos y muy honestos. Aquí no depende de si crees o no crees, te van a llamar. Te guste o no te guste, te van a llamar. Saldrás de ese universo en el cual te encuentras y tendrás que ser enviado a la eternidad. Y ese será el lugar final de tu peregrinaje. Mete en tu cabeza esta verdad: eres peregrino. Isaac Newton una ocasión hizo un experimento. Él puso un espejo hacia el lado donde sale el sol y estaba esperando que el sol, el astro mayor, saliera y aventara sus primeros rayos para que él pudiera, a través del reflejo del espejo, observar cómo era el nacimiento de ese rayo y él pudiera captar. Dice que cuando salió ese gigante arrojó su luz potente y él sintió como un flachazo en el ojo. Se agarró el ojo y de alguna manera él cuenta que aunque estuvo 3 días en obscuridad tratando de sanar esa impresión, ese impacto que el astro le había dejado, le había causado, dice, con todo y eso, todo ese tiempo, aunque tenía yo los ojos cerrados y en un cuarto oscuro, yo veía la imagen del sol en mi ojo. Posteriormente, cuando salió de ese encierro, comenzó a lagrimear, comenzó a rehabilitarse su ojo, y él dijo, suelo hacer este tipo de locuras con tal de aprender de las cosas que ignoro, pero sé que si hubiera retenido mi retina, esos líquidos receptivos no hubieran tenido la capacidad para, de alguna, soportar ese rayo, ese impacto del sol. Dice, y pudiera yo haber quedado ciego. Cuando nosotros vemos ese tipo de experiencia, nosotros tenemos que entender que a duras penas podemos nosotros encender una vela y estarla observando porque la vela está flasheando, está cambiando de colores. Y podemos convivir con ella a cierta distancia y creo que no causará ningún problema. Pero si intentamos hacer lo mismo que hizo Isaac Newton, no vamos a quedar exentos de ser tildados como necios. Hace muchos años, un pueblo llamado Israel trató de convivir con Dios que es luz. Un pueblo como 600,000 salieron a pie
sin contar niños, sin contar damas, y ellos trataron de convivir con Dios, y muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Solamente 2 entraron, porque ellos no comprendieron que Dios es luz, y que si tú no tienes la actitud correcta para poder convivir con Él, para poderte relacionar con Él, vas a salir dañado. No sé si me explico. Necesitamos algo que Él llama santidad, algo que Él de alguna manera ha establecido para que todo ser humano que aspira a vivir en la eternidad con Él, luche por obtenerlo. Se llama santidad. Y esta santidad, el título de estudio sería El camino de la santidad, tendría que entenderse como, de alguna manera, una forma de adoración santa, una forma de convivencia, una forma de comportamiento particular que se manifiesta con la rectitud humana, de la naturaleza humana, que se conforma a la rectitud de la naturaleza divina. En otras palabras, es querer lo que Dios quiere y pensar como Dios piensa. Es eso. Nosotros necesitamos consagrarnos. Sería un sinónimo de santidad. Consagrarnos. Hermanos, ¿sí han notado que inclusive en este mundo natural no todos triunfan? ¿Sí se han dado cuenta? Puedes tú ver un puesto de tacos en la esquina y puedes ver un local bien adecuado de tacos igual, y uno de los dos vende muchísimo y el otro tristemente nadie se le para. Puedes ver 2 jugadores de fútbol en la misma cancha poniéndose la misma camiseta y uno jala todos los reflectores y el otro a duras penas se acuerdan de sus apellidos y de su nombre. Puedes ver 2 papás que viven en la misma calle, uno es muy querido por sus hijos y el otro es deseado que se muera. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La consagración. Consagración es sinónimo de santidad. Santidad es sinónimo de consagración. Pensar como Dios piensa y querer lo que Dios quiere. Nuestros dedos son muy útiles, pero si se dan cuenta, no todos tienen la misma forma, no todos tienen la misma fuerza, no todos cumplen el mismo propósito en esta mano. ¿Se han puesto a pensar si el pulgar nos faltare? ¿Se han puesto a pensar si el meñique estuviera ausente? Hermano, que éste tenga la fuerza para sostener cosas juntamente con los 4, no significa que sea más importante que el meñique. Cada uno fue diseñado por el mismo arquitecto que diseñó cada parte de tu cuerpo, pero cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. No todos son predicadores, no todos son profetas, no todos son pastores, pero que cada quien haga su trabajo. ¿Sí me explico? Es muy importante. Si tú vas a ser un trabajador ordinario, temeroso de Dios, amén, a eso te llamó Dios. Conságrate. Piensa como Dios piensa. Busca lo que Dios busca en tu trabajo. Si tú te vas a quedar de soltero, ok, quédate de soltero, pero consagrado. La Biblia dice que los casados tienen cuidado de las cosas de su casa, la mujer tiene cuidado de las cosas del marido, pero el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios, dice. Entonces, nosotros somos invitados, hermanos, a la santidad. Es un camino de santidad. La santidad no consiste, hermanos, no tiene nada que ver con pensamientos místicos, donde te encierras en un lugar apartado de la humanidad y ahí estás sin comer y todos los días estás ahí encerrado, excluido de la sociedad, ¿verdad? No eres parte de Dios. Eso no es la santidad, hermanos.
La gente puede estar viviendo en un monasterio, puede estar viviendo afuera, pero si piensa como Dios piensa y quiere lo que Dios quiere, está en santidad. La santidad no tiene que ver con unas especulaciones entusiastas, no tampoco. No tiene que ver con austeridad poco común, con de alguna manera vivir con la ropa rota y comer como una seta, no. No tiene nada que ver con eso la santidad. La santidad, reitero, consiste en pensar como Dios piensa y querer lo que Dios quiere. Eso es la santidad. Pregúntate si como hermano en Cristo estás haciendo la parte que te corresponde. Pregúntate si como abuela de tu casa tú estás consagrada como abuela. Pregúntate si como padre de familia eres tú el padre que tu casa está necesitando. Es lo que tenemos que considerar. Así es que, mis amados hermanos, la santidad vista desde otro punto desde otro punto de vista, valga la redundancia, es de alguna manera la forma, ¿sí?, la conciencia de las obligaciones que tenemos en Cristo y caminar cada día hasta obtener esos objetivos. Eso tendríamos que entenderlo como santidad. El libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16, nos dice que Jeremías fue inspirado para llamar al pueblo a que volviese a un camino al cual la Escritura le llama, dice, paraos. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas, ¿qué dice?, antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y luego, ¿qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas, dice la Escritura. Mientras andamos en este camino, somos dirigidos por Dios y somos protegidos por Él mismo. Su autoridad divina nos protege, su autoridad divina nos inspira. Así como cuando alguien está consagrado a su trabajo, sea un artista, sea un deportista, sea un trabajador. Hermano, ¿cuánta gente hay en un trabajo secular donde es responsable, donde es puntual, donde es de alguna manera honesto, sincero, respetuoso, donde no anda de alguna manera falseando su testimonio y lo ubican inmediatamente y lo ascienden de puesto? ¿Hay gente así o no hay gente así? Que entra desde abajo como lavaplatos y al rato es el encargado de alguna manera de ese negocio. Su misma consagración lo dirigió y lo protegió, ¿sí o no? Ok, hermanos, somos invitados a la santidad. Arnold Schwarzenegger, un hombre de origen austriaco, comenzó a trabajar en el fisiculturismo y el joven empezó a meterse de lleno, al grado que oyó hablar acerca de la meca del fisiculturismo, se trasladó a Norteamérica y comenzó a competir. Por muchos años fue el símbolo de Mr. Atlas, Mr. Universo, un campeón tremendo que arrasó a muchos por muchos años. Pero obviamente eso le valió el haberse consagrado a lo que él creía que era su razón de vivir en esta tierra. Hermanos, en el mundo espiritual no es diferente. En el mundo espiritual Dios está demandando que le des lo mejor. ¿Sí me explico? Él pide lo mejor. Si vas a cantarle, cántale con lo mejor. Si vas a engendrar hijos, engéndralos con lo mejor. Si vas a estudiar X materia, vas a de alguna manera a graduarte para X carrera, ok, conságrate. Es lo que está pidiendo. Por eso dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos
los escogidos. Amén. O sea, no creas, entiende, el Evangelio tiene dignidad y no pienses que Jesús va a tomar algo que no se consagró. Por eso el libro de Hebreos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Necesitamos santidad. Amén. ¿Qué no es santidad? Santidad no es, de alguna manera, aislarse, no trabajar y no ser de oficio ni de beneficio a nadie. Eso no es santidad. ¿Qué no es santidad? Santidad no es andar con una bata blanca y una aureola y eso es santidad. No, santidad no es andar con una falda larga tampoco. Santidad no es andar de traje todos los días. Eso no es santidad. Santidad es conságrate y dale lo mejor a Dios. Amén. Eso vendría a ser santidad. Y la Biblia dice que hay un camino que es un camino llamado camino de santidad. Y asegura el Señor que aunque fuéramos muy torpes, muy lentos en nuestros movimientos, en nuestras reflexiones, en nuestra forma de hablar, dice, aunque fueren muy lentos, no por eso se van a perder. Aquí no sirven armas humanas, sino la gracia de Dios que habilita a las personas. Es lo que está diciendo el Señor. Ahora, vemos nosotros algunos ejemplos de santidad. Vamos al libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3, verso 5. Respóndame con un amén cuando lo tenga, por favor. Capítulo 3, verso 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Acompáñame a Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vamos a ver un texto más, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto o sé santo. Amén. Eso es lo que le estaba diciendo. Entonces el llamado para cada uno de nosotros es a ser santos, a estar consagrados, a estar apartados para Él. Ahora entendamos, hermanos, las Escrituras son de verdad un libro hermoso, hermano, y muchas veces nos va a manejar oraciones en forma poética. Hay veces será en forma figurativa, hay veces como una parábola, hay veces como una metáfora. Y tenemos que entender la figura que usa en este sentido cuando nuevamente Éxodo 3:5, cuando el Señor le está hablando a Moisés, el Señor le está hablando de algo muy particular. Quiero recordarte que el pueblo ha cumplido 430 años en Egipto. A Abraham le han prometido que su descendencia va a heredar Canaán, la tierra prometida. Y es tiempo de que ese pueblo salga liberto. Escogen a Moisés. Moisés se capacita en una de las mejores universidades de aquellos tiempos, la Universidad de Egipto. Ahí se capacita. Y Moisés tiene talentos naturales, talentos natos y talentos que fue aprendiendo, que fueron transmitidos a través de la enseñanza de sus maestros. Pero cuando Moisés llega con Dios, porque él ve la zarza ardiendo, él está apacentando sus ovejas, ese es su trabajo, y él ve una zarza, un arbusto en llamas que no se consume. Entonces él dice, voy a subir y voy a ver qué es esa visión. Y cuando él llega a la visión y se va a acercar, sale una voz y le dice,
no te acerques. No te acerques. Y le da una instrucción. A ver, quita tu calzado de tus pies. Hermanos, ¿para qué nos sirven los pies? Para transportarnos de un lugar a otro. Los pies de alguna manera son un utensilio que nos llevan a diferentes puntos que nosotros consideramos como importantes. Cada uno de ustedes hace su itinerario en la mañana. Hoy voy a ir a la leche, hoy tengo que ir a la escuela, regreso, me voy a las clases de francés, de ahí voy para allá, voy para acá. Cada uno tiene sus propios puntos a los cuales tiene que llegar. Cuando viene Moisés con Dios, Moisés se dedicaba a cuidar ovejas y el Señor le dice: quita el calzado de tus pies. Entonces, para nosotros poder entrar en una consagración con el Señor, tenemos que entender que Jesús quiere enseñarnos que tenemos que quitar esos conceptos de seguridad, de confianza en nosotros mismos. Hay cosas que a nosotros nos causan confianza. ¿Sí? Quiero que entiendan algo. Moisés es llamado a sacar al pueblo. Moisés es adiestrado en la lucha, en la guerra. Egipto era un imperio poderoso y conquistador. Egipto se había expandido. Su cultura hasta la fecha nos ha alcanzado. Es una de las culturas que se estudia, una de las primeras culturas, y nos damos cuenta que era un imperio. Hermanos, cuando él va a sacar al pueblo de Egipto, ¿no es cierto que mata a un egipcio de un golpe? Él traía sus propias herramientas, él traía sus propias maneras de trabajar. Hermano, tú puedes traer tus propios conceptos, tú puedes traer tus propias formas en que según tú le puedes servir a Dios. Pero hoy Dios te dice: no, si te vas a acercar a mí, tienes que empezar a quitar esas cosas que a ti te dan seguridad, porque yo quiero que tú te sientas seguro solo conmigo, no que tú busques seguridad en otras cosas. Entiéndase, algunos quieren participar de Dios, de la bendición, pero un pie en Cristo y el otro pie en el mundo. ¿Se podrá? No. El llamamiento es: quita tu calzado del mundo. Si vas a venir a mí, estás pisando tierra consagrada. Yo necesito que tú te consagres a mí. No que juegues a que te consagras, que realmente dejes de ser hipócrita y que si vas a venir a mí, tires todas esas cosas, porque ahí le dijo: quita. ¿Qué es quitar, hermano? Escóndelo, guárdalo. Una segunda opción, ¿qué es quitar? Deséchalo. Es que yo estoy acostumbrado a manejar las cosas. Bueno, ese es tu problema. Si tú vas a venir a mí, aquí quitas tus propios conceptos, aquí quitas tus propias metodologías, aquí quitas tus mañas que te enseñaron tus papás, las quitas. Si tú vas a venir a mí. Es lo que le estaban diciendo a Moisés, a Josué, a Abraham. ¿Qué le dijeron a Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero hermana, ¿cómo quieres consagrarte a Dios si quieres volver a vivir ahí donde está tu mamá, donde está tu papá, donde está tu compadre? ¿Cómo puedes tú pensar que te puedes consagrar yéndote nuevamente? Hermanos, ¿volvió a regresar Abraham a Ur de los Caldeos? No, ya nunca más regresó. Jamás regresó. Entonces, mis amados hermanos, Gálatas 5:19 nos hace ver que tenemos que quitar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de divertirnos. Sin consagración no hay unción. No va a haber unción si no nos consagramos. A final de cuentas, los problemas los vas a tener que encarar, porque un suceso le acontece al justo como al impío. Se mueren los impíos, pero también los justos. ¿Sí? Se empobrecen los impíos, también los justos. Es muy importante que entiendas, necesitas de la ayuda de Dios.
capítulo 5, verso 19, y manifiestas son las maneras de vivir que un hombre carnal, que un hombre gobernado por el espíritu de desobediencia hace, que son traición a su esposa, en actos, en sentimientos, en codicia con sus ojos, fornicación, relación sexual antes del matrimonio. Solo se tiene relación sexual dentro del matrimonio. Quien está fornicando necesita quitar su calzado o lo va a consumir Dios. Inmundicia, esta palabra es acatarsis, contaminarse. ¿Se acuerdan ustedes cuando la influenza estuvo poderosamente devastadora aquí en la nación? ¿Sí se acuerdan, hermanos? Cuando se dio el toque de queda y de alguna manera todo mundo se había quedado en su casa. ¿Cómo estaban las calles? Desiertas. ¿Qué se empezó a implementar en los lugares donde se reunía gente en masa? Medidas sanitarias. Y siempre había un gel desinfectante y les pedían, ese día se hicieron su agosto los que vendían cubrebocas, ¿sí se acuerdan? Era difícil conseguir un cubrebocas, se habían agotado. Había medidas sanitarias, porque había infección que había matado a mucha gente. Ok, inmundicia en el mundo espiritual es contaminación, es mancha. Y todo lo que te lleve a debilitar tu consagración cae en el rango de inmundicia. Necesitas entender. Siguiente, por favor. Lascivia. La lascivia se traduce como falta de freno, falta de dominio propio. Puede ser en el área sexual, puede ser en la comida, puede ser en el sueño. Es una falta de dominio propio. Hermano, yo he visto, sobre todo en las rancherías, casas grandes que en su tiempo fueron haciendas opulentas. No vamos tan lejos, la de aquí del Molino de Flores. Hermanos, unas hectáreas grandes. Y que en su momento, quien estuvo ahí, quien las tuvo, quien las trabajó, quien las hizo prosperar, es seguro que era una persona que estaba consagrada a ese tipo de trabajo. Pero cuando se murió el Señor y vino el Hijo, ¿qué sucedió con esa hacienda? Se vino para abajo. Cuando muere el que levanta el negocio y el que sigue, no vamos tan lejos, Televisa, se muere Azcárraga, el padre, y queda el hijo, y hermanos, se vino a la ruina esa televisora. No tenía competencia Televisa, hermanos, y cuando muere el padre se levanta TV Azteca y le hace competencia. Entran otros medios de comunicación. Solo nos damos cuenta de algo, hermanos. Todo lo que debilite tu consagración tiene que ser quitado, porque el mismo mundo natural nos enseña que si no se consagra a ese negocio, a esa carrera, a ese deporte, sencillamente será un mediocre, alguien de tercera, de alguna manera. Necesitamos quitar estas cosas, por favor. Entonces es falta de dominio. Verso 20, por favor. Idolatría. Hay personas que piensan que sin una mujer no pueden vivir. Se llama idolatría eso. Piensan que sin su fútbol no pueden vivir. Se llama idolatría. Cuando tú pones algo, entiende, Dios es el centro de toda bendición. Dios es el centro de toda provisión. Pero cuando yo quito a Dios y meto de alguna manera mi persona, yo me hago un idólatra. Yo me hago una persona que depende de cosas artificiales, cosas creadas por los hombres. Van a terminar decepcionándome. Hechicerías, hermanos, farmacia es el término. Todo aquello que de alguna manera tiene que ver, casi siempre va la hechicería con el pecado sexual. Entonces, el querer saber el futuro, ¿verdad? Los eventos del futuro que solo le corresponden a Dios. El querer de alguna manera por medio de poses mágicas, de pociones mágicas, querer encontrar una respuesta, según yo, a mi problema, cae en el rango de hechicería. Enemistades, hermanos, ¿sí? Ese tipo de
de pleitos añejos que te llevan a separarte de las personas, a quitarles el habla. Habla de enemistades. Fíjate, nada más está de alguna manera hasta como que gradualmente comienzas a tener un roce, te enemistas, es el opuesto de amistad. Enemistas, quitas la relación por un pleito. Pueden ser celos, ¿verdad? El coraje por ver la prosperidad de otros, y caes en una ira, enojos incontrolables. Contiendas, tratar de ganar aunque no tengas la razón. Esto se da mucho en los matrimonios. Esto se da mucho en casa. Siempre va a haber un contencioso. Y si el otro o la otra no es sabia, caerá arrastrada por el mismo pecado del carnal, porque no tiene la razón, pero quiere estar alegando. Hermano, cuando Moisés se acercó, Dios le dijo claramente: si vas a venir a mí, esas cosas las tienes que quitar, porque van a debilitar tu consagración para conmigo. Amén. Disensiones, divisiones, con nuestras palabras, con nuestros comentarios. No, es que yo siento, yo como que veo. Hay gente que se imagina que lee los pensamientos. Hay gente que da por hecho lo que de alguna manera cree en su corazón que es. Hermano, tengamos cuidado. El único que lee los pensamientos es Cristo. Y si algo hemos de juzgar, la Biblia dice: en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice, herejías, estar diciendo cosas que Dios nunca dijo. Dice que hay de alguna manera ciertas personas que prohíben a los hombres casarse. Hermano, esa es una herejía. La Biblia dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. ¿Qué? La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Es una herejía. Hermano, pensar que hay un purgatorio, eso es una herejía, hermanos. Eso no es real. Solo existe el infierno y el cielo, es todo lo que hay. Poner palabras en la boca de Dios que Él nunca quiso decir sería herejía. Por favor, siguiente verso. Envidias, casi que es igual que los celos, ¿verdad? El celo se traduce como, de alguna manera, la preocupación por perder el amor de un ser querido. Y la envidia es el dolor por la prosperidad ajena. El dolor porque aquella es más guapa, el dolor porque aquel es más atractivo, el dolor porque aquel ya cambió de coche, el dolor porque aquel ya adornó, el dolor porque aquel puso árbol de Navidad y yo no puse. O sea, es una vida carnal, hermanos. Homicidios. Existe la pena de muerte en las Escrituras, hermanos, y es ejecutada por personas que tienen fuero de parte de Dios, autoridad. Pero de ahí en fuera, quitarle la vida a un ser nada más porque me estorba, quitarle la vida por motivos egoístas, se traduce como homicidios, hermanos. No solamente quitarle la vida, tener resentimiento y desearle el mal, es un homicidio. Dice que necesitamos quitar borracheras. El antónimo de borrachera es sobriedad, estar atento. Vivimos en un mundo que fue levantado por Satanás. Arruinaron toda la moral, arruinaron el fundamento. Hablemos de aquellas cosas que Dios había establecido y el diablo vino a infectar. Por tanto, muchas cosas, si no es que todas, la Biblia dice: el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces estamos hablando que, hermanos, necesitamos estar sobrios. Pero cuando la gente necesita algún enervante, alguna droga, algo extra para sentirse bien, un dependiente de algún tipo de sustancia que lo saca de sus 5 sentidos, es un dependiente, hermanos, de este tipo de cosas, hermano, y obviamente que le van a llevar, una vez que pierda la sobriedad, la persona comienza a caer en orgías. Una orgía tiene que ver, hermanos, con un lugar
donde se sueltan todo tipo de pasiones desordenadas, donde abunda la lujuria, donde abundan los chismes, las murmuraciones, donde abunda la fornicación, donde la vida sensual da rienda suelta, hermanos. La Biblia dice que si vas a venir a Dios te tienes que consagrar. Y tú, sobre todo, si eras el alma de la fiesta, vas a tener que suprimir tus deseos y entender que Dios no está jugando a que te va a meter al cielo. Dios te quiere dar vida eterna. Por tanto, Él demanda de ti la misma seriedad. Amén. Dice, y cosas semejantes a estas, cualquier cosa que mine tu santidad, tu consagración, Dios demanda que la quites. Y vemos de alguna manera que Dios nunca se va a adaptar a nuestro modo de pensar o modo de sentir. Si nosotros vamos a venir a Dios, Él está demandando que nosotros nos adaptemos a Él. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces es muy importante. Efesios 4:22, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, porque este viejo hombre, ¿cómo está? Está viciado conforme a los deseos engañosos. La palabra despojar se puede entender muy bien como cuando tienes el bote de basura en tu casa y está como barquillo ya, y está todo sucio por la basura que le echaste, los líquidos que se derramaron, lo que ya se fermentó. Y entonces cuando tú llegas y tú vas a tirar la basura, tú no haces esto, tomas el bote de basura y tiras el contenido y te vuelves a regresar la misma bolsa. ¿Haces esto? No, lo más normal es que se amarre la bolsa, se arroje a la basura y se le ponga una bolsa nueva. A eso se refiere despojaos, que aquellas cosas que tienen que ver con esta lista que acabamos de mencionar, tienen que sustituirse por actitudes diferentes. Levante su mano si me estoy explicando, hermano. Hay que hacerlo. Isaías capítulo 35, verso 7. Entendamos que este camino de santidad se distingue del camino del mundo. Este camino de santidad está separado de la conformidad que el mundo tiene. Dice ahí, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y en la morada de chacales, en sus guaridas será lugar de cañas y juncos, cosas productivas. Pero un chacal, hermano, se dedica a comer carroña. Chacal es un fiero, peligroso. Habla de manera figurativa de caracteres, de gente que suele llevar a su boca o que suele salir de su boca cosa que hace daño a los demás. Murmuraciones, envidias, difamaciones. Dice que ese tipo de caracteres serán removidos. Salmo 4:3. Los redimidos caminarán por este camino de santidad, y ellos han escapado de la corrupción de este mundo. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. A ver, hermanos, entonces esa frase de ore por mí, pastor, usted que está más cerca de Dios, ¿es correcta? No, aquí no dice Jehová ha escogido al pastor, no dice eso, ¿verdad? Jehová ha escogido al gran predicador. No, aquí te dice que Dios, muchos son los llamados, pero pocos son ¿qué? ¿Quiénes son los escogidos? Los consagrados. Quiero decirte, Dios quiere contestar tus oraciones. Dios quiere salir a tu encuentro cuando el ángel negro te asalte, salir su Espíritu Santo y ahuyentarlo. Dios quiere quitar esos temores que tienes al futuro. Dios quiere ayudarte a vivir una vida de victoria a pesar de la ruina que pueda haber en tu casa. Dios, a pesar de lo que hayas perdido, Él puede darte ilusión y una razón para vivir y confianza en que lo que Él decida estará bien. ¿Recuerdan la vida de Job, hermanos? Job era un piadoso, Dios lo había escogido para él. Pero Dios permitió que Satán tocara su casa. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. 7 hombres y 3 mujeres.
¿Y sabes qué sucedió? Todos murieron. Pero dice la Escritura que Dios le volvió a restituir la cantidad de hijos que tuvo y que sus hijas eran las más bellas de toda esa región. No había hijas tan bellas como las de Job. Hermanos, Dios puede restituir lo que has perdido. Los años que has perdido en educar a tus hijos, los años que has perdido en cuidar a tu esposo, en cultivar a tu esposa, los años que has perdido en cuidar ese templo que Dios te dio, Dios te lo puede regresar. Pero Él promete que solamente a quien se consagre. ¿Estamos entendidos? Yo creo que ese es el problema de la selección mexicana. Por eso nunca sale de mediocre. No llevan consagrados. Llevan al primo de Televisa, llevan al primo del diputado, o sea, llevan pura gente que está de alguna manera palanqueada nada más, pero no son los consagrados. Si hubiera gente consagrada, date una vuelta por los peores barrios, hermano, y hay gente que, honestamente, no estoy promoviendo el fútbol, solamente estoy tratando de tomar esa figura, hermano, para que entiendas que hay gente que hasta descalza juega y vaya que juega. ¿Sí me explico? Entonces, hasta en esas cosas se da uno cuenta que quienes son escogidos son los piadosos. Quienes son llevados a Europa a jugar a esas ligas de fútbol muy famosas, por cierto, ¿quiénes son, hermano? ¿Cualquiera? No, nada más los consagrados. Amados, si piensan ir al cielo, tienen que consagrarse. ¿Sí me explico? Si piensas que tu niña tiene que vivir una vida diferente a la que tú has llevado, necesitas consagrarte a tu niño, a tus niños. O de lo contrario, creo que será peor la ruina o peor la ruptura, como dice Jesús, del parche que se pone en un vestido andrajoso. No se le puede poner un parche nuevo, porque el parche nuevo va a la hora de estirarse la tela, como ya está desgastada, va a ser peor la ruptura. No, necesitas quitar todo el vestido. No estés parchando tu vestido. Quita todo y permite que Cristo te dé un vestido nuevo. Amén, hermanos. Entonces, importante es que entendamos, los piadosos, los consagrados, se han guardado de la corrupción de este mundo. Y la gente que ha decidido caminar en este camino, verso 8 nuevamente del capítulo 35 de Isaías, esa parte la hace muy emocionante, hermanos, de lo contrario nunca hubiéramos tenido parte con Cristo. Dice ahí, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, de consagración, no pasará inmundo. Ya te dice aquí quiénes son los que no van a entrar, los que no se consagraron al Señor, sino que su consagración fue a todo lo sensual, a todo lo inmundo. Ahí sí se consagraron, son inmundos de corazón. Por Él, dice, porque Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por favor, juntos, por torpe que sea. ¿Ustedes creen que este hombre, de alguna manera, Hopkins, era torpe? No, hermanos, era una de las mentes más brillantes. Después de Einstein, una mente brillante, hermano. Unos razonamientos así que tú cuando los escuchabas, él fue uno de los que dijo, no anden abriendo puertas, porque después que abran la caja de Pandora no sabrán cómo cerrarla. Cuando les habló a aquellos hombres que establecieron el acelerador de partículas que está en Suiza, él dijo, no abran eso. O sea, no se comuniquen con seres, si es que son extraterrestres, no se comuniquen con ellos, porque ellos son de otra dimensión. No se metan en problemas, razonaba este hombre, aunque no era temeroso de Dios, pero él de alguna manera tenía cierto razonamiento que muchos no lo tienen, hermanos. Y quiero decirte que bendito sea Dios, porque en este camino las demandas no son, si es cuestión de intelecto, no te preocupes, todos entramos, hermano. Ahí habla de gente torpe. Me viene a la mente, ¿se acuerdan ustedes de Spiri González? Tenía un primo, ¿cómo se llamaba el primo? Lento Rodríguez.
Era todo el opuesto. Speedy González, el rápido González y Lento Rodríguez. Y Lento Rodríguez siempre estaba peligrando por el gato o por el coyote. ¿Ok? No importa que sea como Lento Rodríguez. Si se consagra con lo poquito que tiene, Dios se va a encargar de enviar su espíritu y ayudarlo. ¿Sí me explico? Dios se va a encargar de dirigirlo por ahí, no, por este lado. No te metas ahí, ven para acá, no participes en eso, ve, haz esto. Allí va a estar el Señor contactándose con él, influenciándolo. ¿Sí me explico, hermanos? Es muy importante. Dios es tan bueno que usa los medios que Él quiera usar, hermano. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, fui hacia Acuitlapilco cuando apenas empezaba la colonia, y había un terreno que por allá nos iban de alguna manera a proporcionar para hacer algunas actividades. Y yo recuerdo que iba yo, ya está el canal ahí muy cerquita, iba yo caminando, iba yo con mi niño, Isaac estaba pequeñito, 2 años, y lo traía aquí en los hombros, y ahí iba yo caminando, yo iba a ver la dirección, y íbamos cantando, y ahí íbamos caminando. Cuando iba yo a llegar a la dirección, había un grupo de personas que al vernos se levantaron. Te soy honesto, me dio miedo. Pero iba yo con él, estaba muy pequeño, ya pardeaba la tarde, estaba solo, y en ese momento me detuve, cuando iba caminando, y al ver los que se iban levantando me detuve. Y el niño dejó de cantar y dijo, no tengas miedo, yo estoy contigo, y siguió cantando. ¿Qué crees que sucedió en mi corazón cuando él dijo eso? O sea, yo sabía que esa no era la voz de mi niño, eso había venido de otro lado. Dejé entrar esas palabras y seguí caminando. Estos hombres, estas personas hicieron esto y después se sentaron y ahí se quedaron. Y yo fui, escuché, vi, regresé y una cosa supe. Realmente Dios sí está vigilándonos. Realmente Dios sí está atento a nuestras vidas. Realmente Dios sí sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. ¿Sí me explicó? Es muy importante, hermanos. Personalmente me excitaba mucho brincarme la barda de los Estados Unidos, lo hice 2 veces, me gustaba mucho, me emocionaba mucho subir, fijarme y que el coyote dijera, hablar de la migración y bajarnos y echarnos a correr, ahí vienen y regresarnos y risa, yo estaba riéndome y brincándome y subiendo. No lo haría ahorita, peso 86 kilos, hermano, estaba yo delgado. Y recuerdo muy bien que Dios 3 veces me tronó mis tobillos. El 15 de tobillo, porque en mi corazón quizás había todavía la probabilidad de que un día podía